Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Es un gusto estar con ustedes. Ministro, es un placer poder contar con su presencia. Ahora vamos a hablar de este caso, de la sentencia del caso de golpe de Estado 2. Si podemos iniciar, por favor, explicando acerca de los delitos por los que se le ha dado una sentencia a Yanín Áñez. Son dos delitos, resoluciones contrarias a la Constitución, que tiene una pena máxima de 10 años, e incumplimiento de deberes, que tiene una pena de 4 años de privación de libertad, de 1 a 4 años. La interpretación que ha hecho el Tribunal de Sentencia es el principio de absorción. No ha tomado en cuenta ningún concurso, sino que ha sostenido que la pena máxima del delito de resoluciones contrarias a la Constitución de 10 años es la pena que se ha impuesto en este caso. No ha tomado en cuenta la argumentación de Procuraduría y Fiscalía de hacer una aplicación de una regla de concurso real de delitos que podría determinar 15 años de privación de libertad. Por lo tanto, ese es uno de los temas que podría ser sujeto de revisión en un recurso de apelación. Por el momento tenemos una sentencia y un criterio del tribunal que dice que son 10 años de privación de libertad en el caso de Áñez, de Calimán y de Calderón, que son los tres actores responsables del golpe de Estado del año 2019 directamente en la consumación de los hechos que se han investigado. Ministro, pero para refrescarnos un poquito la memoria, si podemos hacer una breve cronología de cómo es que se inició entonces este caso Golpe de Estado 2, quién fue el demandante, por favor, si vamos a poder explicar un poquito más al boliviano para que tenga ya un poquito de recuerdo. Sí, a principios de la gestión de gobierno se toma una decisión. Que tiene que ver con la determinación de nuestro Ministerio Público. Cuando me refiero al rol que tiene el Ministerio Público y el órgano judicial, este debe ser activado en función a datos procesales. Y en este caso teníamos dos procedimientos o dos acciones en curso: golpe de Estado 1, golpe de Estado 2. El caso golpe de Estado 1 es un proceso que está en etapa preparatoria, que todavía tiene un desarrollo pendiente, principalmente porque no se están tomando declaraciones de actores que han sido parte del inicio de investigación. Me refiero a Luis Fernando Camacho y otros actores que en ese caso están obstaculizando el desarrollo de ese proceso. El caso golpe de Estado 2, que tiene origen común, tiene una etapa preparatoria destinada a establecer la cadena de causalidad de los hechos que han determinado que la ex senadora Áñez asuma el gobierno en el país. Por lo tanto, había que separar del caso golpe de Estado 1 a los actores de estos hechos. Me refiero a la ex senadora Áñez, militares y policías. Este caso, por lo tanto, inicia a partir de un momento histórico claro. El momento histórico que tenemos que tomar en cuenta, el hecho inicial que se presenta en este caso, tiene que ver con la situación, determinada en la acusación. La acusación se presenta para este caso con relación a los hechos ocurridos antes de que se dé la autoproclamación. Los hechos que ocurren entre el 10 y el 12 de noviembre. Ese es el marco temporal que se está juzgando en el caso golpe de Estado 2. Es un caso que comienza a partir de una acusación el mes de noviembre del año pasado y el inicio de un juicio en esta gestión. Es en esta gestión que se presenta la acusación, se sortea un tribunal de juicio y tenemos las características de oralidad, de publicidad y contradicción, con las salvedades que nos representa la pandemia. Esta situación ha culminado con una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Y en la pregunta que haces viene la constatación de los hechos y de las pruebas presentadas. Yo creo que más allá de seguir discutiendo en el país de lo que sentimos, de lo que quisiéramos o de lo que le pedimos a la opinión pública que pueda contribuir con su apoyo o su rechazo, tenemos que analizar este caso ahora a partir de una sentencia. La sentencia que se ha emitido es histórica, tiene un contenido de 72 páginas y eso es lo que debería ser el objeto del debate nacional.
qué argumentos ha tenido la defensa, cuáles han sido los argumentos de la acusación, qué se ha podido probar y qué no se ha podido probar, y la argumentación jurídica. La sentencia que tenemos el día de hoy no es una sentencia final todavía, porque puede ser objeto de recurso de apelación y de casación. En este momento, procesalmente, nos encontramos con recursos de complementación y enmienda que han presentado las partes. Es previsible que la próxima semana el tribunal que conoce el caso resuelva esta situación, y una vez que las partes sean notificadas van a tener 15 días para presentar sus argumentos, que ya no pueden ser de naturaleza mediática o política. Ahora vamos a tener que hablar de derecho, de argumentos jurídicos que vayan a destruir esta sentencia. El criticar a la sentencia sin argumento jurídico no pasa de ser un acto de irresponsabilidad. Justamente hay bastantes críticas, observaciones a la sentencia, ministro. ¿Cómo se toma estas observaciones que se tiene en cuanto a la independencia de poderes, también la justicia que hay en nuestro país? Mira, yo creo que el elemento fundamental era conocer la sentencia. La sentencia ha sido leída y se ha notificado en la semana pasada. He visto que ya en redes sociales y los medios de comunicación han publicado la misma. Es un documento de conocimiento de todo el país. Estas más de 70 páginas de la sentencia tienen que tener una crítica de todos los actores luego de su lectura. Lo que yo veo es que muchos de los actores políticos especialmente la han criticado sin haber leído la sentencia, y era la posición del gobierno. Nosotros vamos a comentar, vamos a argumentar sobre la seriedad de la sentencia y sus alcances en función a tener conocimiento de la sentencia. Ahora conocemos la sentencia y creo que es fundamental entender la ratio decidendi de esta sentencia. ¿Cuál es el fundamento jurídico para sostener que en Bolivia ha existido un golpe de Estado? Y son, me parece a mí, 3 argumentos fundamentales que tienen que ver con la renuncia de Adriana Salvatierra. La sentencia ya dice con claridad, como se ha establecido en una ley contra el acoso político y violencia a la mujer por el Tribunal Constitucional, sentencia 52-2021, que Adriana Salvatierra no podía renunciar mediante una declaración en medios de comunicación. Su renuncia tenía que ser voluntaria, escrita y ante el Tribunal Electoral. No existió esa renuncia. Revisada. Se han revisado los archivos del Senado y están todas las pruebas que evidencian las declaraciones de secretarios generales, funcionarios, y los hechos están constando en pruebas evidentes. El segundo elemento que me parece que es fundamental es asumiendo, porque en un juicio se va descartando hipótesis, asumiendo que eventualmente existiera una renuncia de Adriana Salvatierra. Quien estaba en línea de sucesión era Susana Rivero, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Si bien, y hay que ser muy claros en esto, Víctor Borda había tenido una renuncia obligada porque estaban por matar a su hermano y lo estaban torturando desde el día anterior, hay una primera vicepresidenta en funciones. Y la sentencia es contundente. Quien debió haber asumido la primera investidura del país en sucesión constitucional se llama Susana Rivero, porque Susana Rivero termina de presentar su renuncia el 14 de noviembre y la misma es aceptada luego de 2 semanas, 1 semana y media después por la Cámara de Diputados. Ella estaba en funciones como diputada y como presidenta de la Cámara de Diputados. Ha sido objeto de una discusión constitucional y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en la sentencia 52-2021. Ya el tribunal ha establecido ese hecho como una verdad jurídica que tiene calidad de cosa juzgada. Y les decía, el tercer elemento, que es para mí fundamental, ha habido una decisión previa a esa autoproclamación en un hemiciclo vacío, sin quórum. Ha habido decisiones y determinaciones que han sido de público conocimiento, en los cuales la ex senadora Áñez ha convocado a las Fuerzas Armadas y a la policía a que puedan intervenir en actos de protesta pública que se daban en la ciudad de La Paz como presidente del Senado, mucho antes de ese 12 de noviembre. El día anterior, el 11, ella ya declara ante los medios de comunicación como presidenta del Senado. En ese momento ella no tenía ninguna calidad de presidenta del Senado. Y también ha quedado claro y contundente que ella no tenía ninguna prerrogativa constitucional para hacerlo porque el ministro de Defensa, el ministro Zabaleta,
había renunciado recién a la 1 de la madrugada del día 12 de noviembre. Quien ejerce mando sobre Fuerzas Armadas es el capitán general de las Fuerzas Armadas a través de su ministro de Defensa. La relación de fechas en la sentencia está ya muy clara. Ella se adelantó en un plan que había sido trazado para dar un golpe de Estado en este país. 2 días antes de que se invista a sí misma como presidenta, ya estaba dando órdenes a los militares y a los policías. Y por eso han sido condenados. Militares y policías le hacían caso. Le otorgaron un equipo de seguridad, le permitieron utilizar un helicóptero que solamente puede usarlo el presidente, aterrizar en el colegio militar, ir a rendirle cuentas a Camacho, al hotel donde estaba este señor, y estar resguardada en el comando de la policía. Todas estas determinaciones y situaciones son descritas en la sentencia con precisión, de testigos, de hechos, de documentos y de argumentos jurídicos. Ha habido un golpe de Estado con intervención de la policía en un motín, que es algo que daña la imagen y el honor de los policías. Han intervenido los militares en esta situación y la ex senadora, violando el artículo 169 y 170 de la Constitución, violando todos los reglamentos, se ha autoinvestido, se ha proclamado, viniendo de un partido que tenía el 4% de apoyo popular, como presidenta del país. Aquí nunca hubo un vacío de poder. Adriana Salvatierra era presidenta del Senado, Susana Rivero era presidenta de diputados. Y esto es lo que dice la sentencia. Y es de lo que se tiene que discutir ahora en la apelación, la cual, entendemos nosotros, debe darse en los máximos términos de independencia y resguardo al Tribunal de la Paz que va a conocer esta apelación. Yo creo que ese es el escenario de discusión que tenemos que dar, de hechos, de argumentos y no de sentimientos. Los sentimientos están fuera del margen de los análisis jurídicos. Ministro, y ahora, ¿cuál es el alcance de este informe presentado por el relator Diego García Sayán y también de la ONU? Mira, nosotros con el canciller el día martes a las 4 de la mañana vamos a presentar nuestros comentarios al informe del relator. El informe se presenta en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El gobierno de Bolivia ha pedido intervenir a la conclusión del informe. Nuestra posición va a estar en función al informe que presente el relator. Nosotros llamamos a la reflexión al relator García Sayán. Hay un código que regula el trabajo que él debe realizar. Él no viene a juzgar casos concretos y definitivamente no puede realizar ninguna afirmación sin previamente haber trasladado al Estado boliviano sus observaciones y habernos permitido presentar los argumentos que reflejan la posición del pueblo boliviano. Yo creo que en la argumentación que él ha tenido en el informe, y lo hemos reconocido todos los bolivianos, se ha llamado a un diálogo constructivo por la transformación de la justicia. Los 5 tweets que se emiten la semana pasada están fuera de contexto. Están fuera del contexto de ese informe y no puede entenderse en la labor de un relator que está terminando su mandato justamente ahora, que se puede emitir esos cinco tweets. Un funcionario del nivel que tiene él debe tener su comportamiento atado al reglamento que regula sus funciones en todo momento. Y esos 5 tweets no tienen el contexto que refleja el reglamento. Debieron habernos comunicado, debieron habernos permitido dar todos los argumentos y poder responder en ese contexto. Por eso nosotros vamos a ser respetuosos del reglamento y del trabajo del relator. Nuestra posición como gobierno la vamos a reflejar y la vamos a expresar el día martes a las 4 de la mañana, una vez que él termine la presentación de su informe final en Ginebra. Esa es la posición que tenemos, no vamos a ni adelantarnos, como pasó con muchos que hablaron de la sentencia antes de leerla, sin antes escuchar oficialmente lo que tiene que decir el relator en Ginebra. Ahí escucharán la posición del gobierno boliviano, respetando siempre esto que para nosotros es fundamental como gobierno. Vamos a buscar justicia, memoria, verdad y justicia para las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos, porque ese es el mandato que nos ha dado el pueblo boliviano y el compromiso del presidente Arce cuando recibe el informe del GIEI. Ese es el motivo por el cual nuestra posición va a ser conocida recién el día martes en horas de la madrugada. Ahora, ministro, ¿es evidente de que estos informes podrían eliminar la sentencia? No, de ninguna manera. En realidad el relator García Sayán no se ha referido a la sentencia, creo que se ha referido a una mezcla en 5 tweets de 2 juicios diferentes. Creo que ahí vamos a esperar su pronunciamiento oficial.
Cuando te refieres al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante en Bolivia de Michelle Bachelet, tienen que entenderse un principio fundamental. Lo que hicimos nosotros cuando vino García Sayán es firmar un protocolo para que se observe los juicios en Bolivia. No solamente este juicio de golpe 2. El relator va a poder observar juicios en los cuales estén afectados los derechos humanos, juicios en los cuales exista algún compromiso de interés público necesario en el que ellos puedan observar este tipo de procesos. Y este protocolo tiene el consentimiento de todas las partes, inclusive de las partes imputadas y de todos los actores políticos. Lo que ha dicho en este momento la oficina del Alto Comisionado es una constatación fundamental. El caso Golpe de Estado 2 debía llevarse en la vía ordinaria. Esto lo puedo afirmar porque ellos no han observado el juicio ordinario. Son 6 observaciones que hacen y ninguna tiene que ver con la competencia, como malinterpreta Mesa o la misma defensa de la señora Áñez. El relator no ha cuestionado la competencia de este tribunal. No dijo este caso debió haberse llevado por la vía de un juicio de responsabilidades. Son 6 observaciones, les decía, que tienen que ver con temas estructurales de la justicia boliviana en los cuales estamos trabajando. Lo que tiene que ver con la detención preventiva en el país. Es una constatación que tenemos que mejorar ese aspecto. Hay la necesidad en el país de que el delito de incumplimiento de deberes cumpla el estándar máximo de protección de los derechos humanos. Y el mismo comunicado lo reconoce. El gobierno del presidente Arce ha modificado ese delito. Se ha presentado una ley que fortalece la lucha contra la corrupción y ya ese delito no está en el ordenamiento jurídico boliviano. Tergiversa la defensa de la señora Áñez y dice ahora me han aplicado un tipo penal que ya estaba derogado, que ya no estaba vigente. Cuando sabemos que en materia penal siempre va a aplicar el tipo penal más favorable al imputado. La ley puede llegar a ser retroactiva. Y acá lo fundamental es que la acusación y el juicio se realizaron por un tipo penal bajo control de la defensa de la señora Áñez. Lo que tiene que discutirse en ese juicio es el tipo penal vigente cuando ella cometió el delito. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Es un tema técnico que nosotros lo hemos respondido y que el relator ha reconocido como un avance en el país. Hemos precisado ese tipo penal. Los otros aspectos que tienen que ver con la pandemia, con que no hubiera se hubiera realizado un juicio presencial entre todos los actores, el mismo relator lo reconoce. Es un tema en el cual se ha preservado la declaración inicial y la final de la ex senadora Áñez con la presencia física de los jueces. Los jueces han ido a verla presencialmente al inicio en su declaración inicial y en la declaración final, y ese es el estándar de protección de derechos humanos. Cuestiona el relator el juicio de rebeldía de Calimán y de Calderón, y nosotros lo hemos planteado con claridad. La defensa pública ha utilizado sus recursos, la defensa pública corresponde al Ministerio de Justicia para defender a estas personas que han sido declaradas rebeldes, que tienen el derecho de presentarse al país, de recurrir, de presentar apelación. Ellos han voluntariamente omitido estar presentes en este juicio, pero se les da todas las garantías para que puedan apersonarse y asumir su defensa en este juicio. No podemos hacer otra cosa que no sea declarar la rebeldía y darles todas las condiciones de defensa. Y finalmente, el tema de los testigos, que afectó a todas las partes, deberá ser objeto del recurso de apelación. Yo creo que los aspectos que se ha observado en palabras del Alto Comisionado son aspectos procesales que se van a superar, que se van a mejorar y que los vemos con un espíritu constructivo. Hay que mejorar la justicia penal en el país. Para eso estamos trabajando y lo que tenemos que hacer es seguir superando este estándar máximo de protección de derechos humanos. Por eso los hemos invitado, por eso estamos escuchando a la comunidad internacional, porque estamos comprometidos con el debido proceso. Ministro, hay un aspecto que insinúa mucho la oposición en nuestro país y más que todo también lo confirman, que la sentencia a Yanine Áñez ya dejaría sin efecto la elección del presidente Luis Arce. Son aspectos que se está tergiversando. Un juicio penal, un proceso como este, no tiene un efecto sobre una elección de voto popular que tiene naturaleza constitucional, se regula por preclusión y por principios electorales. La elección del presidente Arce, el 55% de apoyo del pueblo boliviano, es un hecho jurídico constitucional consolidado
que de ninguna manera un proceso penal podría dejar sin efecto. El razonamiento es muy burdo. Se dice, si Áñez fue una presidenta de facto, ninguno de los actos que realizó durante el tiempo que estuvo como gobernante tiene existencia. Y eso es absurdo. Eso es absurdo porque el delito que ha cometido al llegar y asumir la presidencia se ha juzgado bajo este tipo penal, resoluciones contrarias a la Constitución. Y se ha juzgado ese tiempo en el cual ella fue senadora, que no tiene privilegio constitucional. Lo segundo, los decretos que ha emitido. No pierdan la paciencia la oposición, se van a juzgar. Se va a juzgar la corrupción al ampliar un contrato a Fundempresa por 15 años sin ningún argumento. El crédito al FMI que nos ha causado millonarias pérdidas. La destrucción de la planta de Bulo Bulo, lo que hicieron con el Mutún, el daño que le han causado al país en cada uno de los ministerios. Se va a juzgar y va a ser parte de un proceso penal independiente con todas las garantías del debido proceso. Y también el Decreto Supremo de la Muerte, el Decreto 4078, que ha sido firmado por Áñez y ese gabinete para ordenar a militares y policías que salgan a reprimir impunemente al pueblo boliviano y que ha terminado con la muerte de bolivianos, van a ser objeto de un proceso. Y un proceso que en este momento está en curso, porque es otro de los elementos que creo que hay que dejarle claro al país. Tenemos en la ciudad de Cochabamba el caso FIS-Sacaba 19-01612, que ya está vigente desde el año 2021, en el cual ha sido imputado ya Arturo Murillo, Fernando López, Carlos Orellana, Edwin Zurita, Alfredo Cuellar, Rodolfo Antonio Montero, Franz Vargas, Israel Rojas, Ciro Orlando Álvarez, Pablo Hurtado Guerra, Aldo Bravo Méndez, Moisés Orlando Mejía, Iván Patricio Inchauste, Óscar Armando Cava y Boris Cristian Pastor Paz, que están con detención preventiva. ¿Quiénes son estas personas? Son quienes en el puente Guayani, en Sacaba, han ordenado la muerte de bolivianos. ¿Quién falta en esa lista? ¿Quién ha instruido en calidad de presidenta de facto que los militares que han intervenido cometan esta masacre, este genocidio? Y por lo tanto, no se puede decir que en este momento la justicia boliviana no esté actuando. La justicia boliviana tiene un caso iniciado hace más de un año con detenidos preventivos en los cuales únicamente resta definir la presentación de la acusación y llevar adelante el juicio. Esto que ha ocurrido en Sacaba no puede quedar en la impunidad. Y eso no va a ocurrir. Ninguna declaración de ningún actor político nos va a sacar del objetivo principal como gobierno, que es darle justicia a todos los muertos en masacres que nunca deben repetirse en el país. Justamente sobre este tema, ministro, ¿dónde queda la justicia por las masacres en Sencata, en Sacaba? ¿Qué es lo que procede? ¿Por qué cree usted que debe ir por un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria? En realidad ese tema, y te agradezco la pregunta, es un tema que tiene que ser resuelto por los jueces. El tema de Sencata es el caso Fiscalía, el Alto, Nurec 20, 323, 380, también ahí está imputado Murillo, está Valverde, Luis Valverde Ferrufino, está Pablo Arturo Guerra, Franco Orlando Suárez, Moisés Orlando Mejía, Rodolfo Antonio Montero, el ministro Zamora está imputado, Luis Fernando López Julio, Julio César Tamayo, Iván Rojas del Carpio, Julio William Cordero Alborta y Aldo Bravo Méndez. Hay procesos por las masacres que están en este momento en la justicia ordinaria. Quienes han dado órdenes, quienes comandaban a las fuerzas policiales y militares que han llevado a la masacre de bolivianos, están siendo juzgados en la vía ordinaria. Por eso creo que faltaba, y les agradezco por este espacio, de aclararle al pueblo boliviano que hay casos que están ya en la justicia ordinaria, en los cuales se está procesando, se está investigando y están a punto de pasar ya a la etapa de juicio oral, público y contradictorio por las masacres. No es que el gobierno del presidente Arce no ha cumplido el mandato del pueblo boliviano. Los casos están, los detenidos preventivamente están, y las declaratorias de rebeldía de los exministros están en proceso de extradición de López Julio y de Murillo, que eran las personas que estuvieron a cargo de estos hechos. Por lo tanto, no es una discusión si es ordinario juicio de responsabilidades. Estamos llevando en la vía ordinaria los casos contra quienes han sido los militares, ministros y policías que han actuado en las masacres. Lo que queda por definir, y es un tema de la justicia boliviana, es
la responsabilidad de Áñez en estos hechos. Y su responsabilidad está plasmada en un decreto supremo, el decreto de la muerte. Se le incorpora a estos juicios, se le hace un juicio de responsabilidades. No es una opinión ni es una decisión de la clase política boliviana, es una decisión de nuestra justicia, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y ya los casos están en curso de tramitación. Yo les quiero informar que el fiscal general del Estado, en el caso de la empresa boliviana de alimentos, ha presentado ya una acción de amparo constitucional, está en la sala constitucional segunda de la ciudad de La Paz. Esperemos que en los próximos días se dé la audiencia sobre este caso, en el cual va a quedar claramente definido por la justicia constitucional si lo que corresponde es el enjuiciamiento en la vía ordinaria o en la de juicio de responsabilidades. Esto no es un tema en el que debamos los políticos opinar. Esta decisión de la competencia de dónde se enjuicia a Áñez por el decreto supremo de la muerte es una decisión de los tribunales de la justicia boliviana. Y esto se va a ver en este amparo constitucional y en otras acciones que están en este momento en curso. Hay que ser muy claros en relación al golpe de Estado 2. Áñez ha presentado excepción de incompetencia. Ha sido rechazada su excepción. Ha apelado, se le ha rechazado. Ha presentado acciones constitucionales, se le han rechazado. El caso golpe de Estado 2 tiene calidad de cosa juzgada en la vía ordinaria y esa es una verdad jurídica definitiva en el país. El tema que tiene que ver con el decreto supremo de la muerte es el que está en discusión y es el que van a resolver, como ocurre en un Estado como el nuestro, democrático, respetuoso de la independencia de los órganos del Estado, va a ser resuelto por los tribunales de justicia. Y no lo va a ser como ha pasado en otros casos y en el pasado, luego de 10 o 12 años. Va a ser resuelto este año, en las próximas semanas o meses, porque hay acciones que están en curso y si algo se caracteriza el rol del órgano judicial y del Ministerio Público en casos emblemáticos para el pueblo boliviano, es en la respectiva celeridad en estos casos. Bien. Queremos agradecerle, ministro, por haber estado con nosotros. No, es un honor siempre estar con ustedes y nuevamente señalar el carácter histórico de lo que está pasando en el país. Se le está devolviendo a las víctimas algo que es fundamental, que es que es la garantía de no repetición, que nunca más vuelva a haber un golpe de Estado en el país, que nunca más las familias de los bolivianos vuelvan a llorar la muerte de ciudadanos que solo salen a defender la democracia. Creo que este es el rol y este es el compromiso del gobierno del presidente Arce. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.